Buenas tardes, bienvenidas todas y todos a esta mesa redonda en la que vosotros vais a ser también protagonistas porque esta mesa pretende acercar el arte, la arquitectura al alumnado interesado. Entonces, bienvenidos, gracias a los colegios, Colegio Escolapios, Santana y al Instituto San Vicente Ferrer por la participación. Es mucho de agradecer que estéis aquí y demuestra vuestro interés. No quiero hacerlo largo porque hay mucho que hablar y espero que sea del todo interés vuestro y que saquéis mucho provecho de este ratito que vamos a estar juntos. Gracias de nuevo y os paso la palabra. Hola, bon dia i gràcies per haver vingut tots i totes. Anem a passar un breu vídeo, després farem una presentació molt esquemàtica i molt curteta i després ja passarem, donarem la paraula als ponents. Anem a començar aquesta taula rodona, aquesta taula col·loqui, que tracta esta setmana, és la 8a edició ja de la Setmana de l'Arquitectura i com vegeu així el tema és l'arquitectura per al futur i la taula col·loqui és el futur de l'arquitectura. Seran dos conceptes o dos temes que ens interessaven bastant. Així tenim una imatge d'aquest arquitecte que de segur que quasi ningú coneix. Aquest arquitecte era Adolf Loos. Pot ser el primer arquitecte realment modern. Ell va néixer en 1870 i va morir en 1933. Ell realment era un polemista. Ell té una frase que el que deia era que l'arquitectura no era art. No era art perquè ell pensava o ell deia que l'art el que servia era per a despertar les inquietuds i per a traure de l'estat de confort de les persones. I en base a això, com deia, l'arquitectura el que serveix és per a que les persones estiguen a gust, l'arquitectura no és art. Ahir discrepem i com ara veurem perquè per a mi personalment justament l'arquitectura és art perquè la finalitat de l'arquitectura és justament fer pensar també a les persones. I a partir d'ací vos vaig a presentar unes imatges, són 10 o 12 imatges que no les vaig a comentar, m'agradaria que es fixareu en elles i que a partir d'ahí reflexionareu abans de donar la paraula als ponents.
diem l'arquitectura per al futur, però quin futur ens espera? Pues està clar que vosaltres sou el futur. El futur encara està per escriure i per construir. El passat i el present sabem quin és. Del que es tracta és d'intentar millorar el present i no cometre els errors del passat. I per a tal finalitat, ara dono la paraula a Elena Fortes per a parlar ja, per obrir aquesta taula rodona. Ella és arquitecta per l'ESAB, l'ESAB és l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de València del 2006, és arquitecta especialista en sostenibilitat i eficiència energètica, és especialista en el disseny de sistemes Passive House, que ara ens contarà del que es tracta, tant de disseny com de construcció i direcció d'obra i certificacions d'aquestes construccions. És gerent d'una empresa que es diu ECO, especialitzada en projectar i executar solucions energèticament sostenibles. És membre de la Junta de la plataforma d'edificació Passive House i ha sigut directora de la 15a Conferència Espanyola del Passive House a València. Dono la paraula a Elena Fortes. Hola, buenas. Muchas gracias. Pues yo también creo que la arquitectura es arte, pero la arquitectura también son más cosas. Es el sitio donde vivimos, donde pasamos gran parte del tiempo de nuestra vida, porque si no dormimos o vivimos, estamos en el colegio, estamos en el trabajo, estamos de compras o en el cine, estamos en una discoteca, y todo eso igual no es arquitectura concebido como arte, pero son espacios donde nosotros pasamos una gran parte del tiempo de nuestra vida. Y esos espacios, aparte de reunir los requisitos de arte, tienen que reunir ciertas condiciones de salubridad, de eficiencia energética y sobre todo mantener las condiciones de salud. ¿Y por qué digo esto? Porque mi opinión personal es que en los próximos años se va a producir una gran revolución en el sector de la construcción. Va a ser una revolución que vais a fomentar probablemente vosotros, que va a ser el inicio, va a estar en vosotros y va a ser algo parecido como a la era, estamos en la era premóvil, cuando no habían móviles y de repente aparecieron los móviles y nos cambiaron la vida a todos, o cuando no habían coches y la gente se desplazaba o no habían trenes y la vida transcurría a otro ritmo. Pues en el sector de la construcción va a pasar algo parecido. ¿Por qué? Pues porque hay una directiva europea que se ha aprobado recientemente y que ha dicho que la eficiencia energética tiene que ser una prioridad en todos los Estados miembros. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que ha puesto la eficiencia energética, la ha elevado a categoría de ley, a rango de ley, y va a ser una prioridad en toda la legislación que se vaya a plantear a partir de ahora. Todo lo que tenga que ver con construcción, con industria, con desarrollo urbanístico, todo lo que os podáis imaginar, desarrollo tecnológico, va a tener que tener una vinculación con la eficiencia energética y va a tener que tener un desarrollo sostenible con los recursos que tenemos en el planeta. ¿Y por qué dice esto? Pues mira, os voy a dar unos datos. Resulta que la mitad de la población mundial vive en las ciudades, por lo cual las ciudades se han convertido en los principales focos de contaminación y de residuos. El 50% de todos los recursos mundiales se destinan a la construcción, al sector de la construcción. El 45% de la energía generada se utiliza para calentar, iluminar y ventilar los edificios. El 40% del uso global de agua es para la construcción, no para el consumo humano, sino simplemente para poder construir los edificios. El 60% de la mejor tierra cultivable deja de utilizarse para la agricultura para destinarla al sector de la construcción. El 50% del calentamiento mundial lo produce el consumo de combustible fósil, utilizado principalmente en los edificios de uso residencial. Solo el 2,7% del agua consumida por persona al día es para beber, el resto es para otras cosas. El 25% de la población consume el 75% de los recursos que hay a nivel mundial.
y el 20% de la población más desfavorecida consume apenas el 1% de los recursos. Es decir, que tenemos que, por lo que arrojan los datos, las ciudades y las construcciones son un gran lastre a nivel energético y a nivel de sostenibilidad y son en gran parte los responsables del cambio climático que estamos viviendo en la actualidad, que ahora está un poco tapado por el tema de las guerras, pero que está ahí. Y bueno, ¿cómo desde el punto de vista de la arquitectura se puede revertir todo esto? Bueno, pues haciendo edificios que sean energéticamente más eficientes, para que no se lleven los consumos de energía, el 45% de la energía. Si ese 45% lo podemos reducir a un 10% o un 5%, no haría falta generar tanta energía porque no sería consumida o se podría destinar a otras cosas. También se van a destinar, la arquitectura va a revolucionarse porque el proceso constructivo, o vemos los edificios se están convirtiendo en cementerios de materiales. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que cuando acaba la vida útil de un edificio, lo lógico, lo que estamos acostumbrados a ver es que se desecha, se demuele, se tira, se lleva a un vertedero y se vuelve a empezar de cero. Esto se acabó. Vosotros que estáis muy familiarizados con Wallapop y el uso de cosas de segunda mano, pues esto se va a trasladar también a la edificación, es decir, los edificios van a pasar a ser contenedores de materiales que van a ser reciclados y reutilizables y que cuando uno quiera modificar un edificio, pues simplemente cogerá una pared y la sustituirá por otra. Y esa pared que han quitado se reutilizará pues, para otro sitio, para otra construcción, o se desamblará y se reciclarán todos los materiales. Y además, esos materiales tendrán que ser sostenibles, es decir, que la huella de CO2 que llevan inmersa esos materiales en el proceso de construcción, en su vida útil y luego en su desecho, cuando acaban destruyéndose porque se degradan biológicamente, no generen residuos. Y ese es el futuro que para mí tiene la construcción. Se va a producir una revolución que no hemos conocido en todos los años que llevamos en temas de arquitectura y vosotros vais a ser los precursores. En lo que a mí respecta, mi tarea, o en lo que yo estoy especializada es en la eficiencia energética de los edificios. Lo que hacemos son edificios que están muy bien diseñados y preparados para donde se ubican, de forma que los edificios que nosotros diseñamos pues consumen un 90% menos de energía que un edificio convencional. O sea, necesita menos generación de energía para poder tener un normal funcionamiento. O incluso se pueden convertir en edificios de energía positiva, es decir, que generan mucha más energía de la que consumen y esa energía se vierte a red para que otros edificios la puedan aprovechar, edificios que igual no son tan eficientes. Y bueno, si tenéis alguna duda, encantada. Y también quería recalcar una cosa, que en vuestro pueblo se está haciendo uno de estos edificios. El Colegio Alberto Tortajada se está ejecutando Passive House y va a ser un edificio que va a reunir unas condiciones de eficiencia energética privilegiadas, que va a tener unas condiciones de salud inmejorables, propias para vosotros, los estudiantes, que necesitáis las mejores condiciones para que vuestro cerebro rinda al 200% y con una gran calidad constructiva. Así que nada, os invito a que cuando esté terminado el centro, pues que podáis visitarlo, porque simplemente con entrar vais a ver cuál es la diferencia. Nada más. Moltes gràcies, Helena. Bueno, si algú té alguna pregunta en concret, ara és el moment. No? Val, si no, després. Vale. Anem a donar la paraula a Alejandro López, que ell és de la cooperativa Ocambuba
Alejandro és arquitecte, és artesà bioconstructor i formador en bioconstrucció, és soci fundador d'aquesta cooperativa i de l'estudi de bioarquitectura UASI, és coordinador d'un màster en bioconstrucció i del cicle d'expert en bioconstrucció a la Universitat Nebrija de Madrid i és docent per al mòdul d'FP de construcció amb bales de palla. Muy bien, Alejandro. Pues bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros y bueno, quizás el objetivo mío es un poco partiendo de esta magnífica introducción que ha hecho Elena, mostraros un ejemplo real de lo que se está haciendo, porque el futuro empieza ahora, ¿no? Casi que el presente no existe, ¿no? Siempre se convierte en pasado y estamos pensando en futuro. Estamos ahí, estamos haciendo muchas cosas, precisamente por lo que comentaba Elena antes. Mi idea nunca es deprimiros, porque siempre estamos escuchando todas esas tantas cosas malas, todo lo que está pasando, todo lo terrible que es el mundo, todo lo que cambia. Yo creo que es importante saber qué podemos hacer, porque estamos aquí y tenemos que pasarla bien y tenemos que estar bien. Tenemos que estar bien con lo que hacemos. Y precisamente la arquitectura, sí, yo creo que sí es un arte, la arquitectura. Es un arte funcional. Yo creo que es la diferencia entre quizás un escultor y un arquitecto es que el escultor trabaja para sí, para ver sus ideas, y el arquitecto tiene que sí vertir sus ideas, pero para el bien de los demás. No es solamente, no vale de nada hacer grandes edificios espectaculares, pero que después no funcionen bien, que tengan alto consumo energético, que sean insalubres, que no se puede estar dentro, que sean fuente de especulación y de todo tipo de problemas políticos, de que nos engañes con los presupuestos y todas esas cosas, pero sean edificios grandes y bonitos con firma de grandes arquitectos. Lo que nos toca es crear hábitat saludable donde poder estar y poder vivir bien. Y en los últimos años la arquitectura ha desarrollado mucho por esa rápido construir, crear grandes ciudades, se ha convertido en un gran negocio, como muchas otras cosas, y ha dejado de lado las cuestiones estas, ¿no? De vivir bien, de estar bien, de ser saludables. El tema ambiental, las consecuencias que tiene la construcción con respecto al medio, bueno, creo que, como lo comentaba Elena también, y que lo sabemos, todo es terrible. Las emisiones de CO2, los residuos, etcétera, etcétera. Pero también los espacios en que vivimos. Creo que todos conocéis, si no vivís en ellos, en pisos con dificultades de ventilación, de temperatura, acústicas, iluminación, etcétera, y son muchos, millones de espacios donde vivimos personas que realmente no son del todo aptas para que vivan personas. Y yo creo que ahí es donde hay que trabajar mucho y hay que pensar mucho en esas cosas, ¿no? Y la eficiencia energética es un tema importante, como comentaba Elena, que también con otras cosas alrededor. Por eso nosotros hacemos bioconstrucción. Bueno, que ya comentábamos, somos un equipo de 6 personas, 6 socios, aunque trabajamos con más compañeras y compañeros, que trabajamos todo este tema de la construcción saludable, sostenible, con materiales naturales. Trabajamos con tierra, con paja, con madera, con todo este tipo de cosas que jugábamos mucho cuando éramos niños, nos gustaba, ¿no? Que hacíamos por ahí unas casetitas en el campo y aprovechamos. Eso es lo que estamos haciendo ahora, pero integrados en la construcción de viviendas, de nuestro entorno, aprovechando, investigando y desarrollando materiales y construyendo casas de paja, ¿no? Siempre sale el chiste de la historia de los 3 cerditos, que ya llevo casi 17 años con esto y he escuchado bastante y se ha escrito bastante el chiste. Nosotros siempre decimos que está mal interpretado. Lo que viene a decir el cuento no es que una casa de paja no sirve, sino que no debemos dejar que nuestra casa la construya un cerdo. Pero en realidad esos materiales son nuestros materiales y son los materiales que ha venido usando la humanidad durante miles de años.
Son los materiales que están en estos castillos que vamos a ver los domingos cuando vamos de paseo del Mediterráneo, que llevan ahí 1000 años y son de tierra. Son las cosas que vemos en documentales de National Geographic, de mundos que nos gusta ir de vacaciones. Son construcciones de tierra que han sobrevivido guerras, han sobrevivido sismos, están ahí. El hormigón lo tenemos, o sea, el cemento Portland, que es este con que construimos, lo tenemos hace 100 y pico de años, no más. Y no vemos muchas cosas buenas por ahí. Las cosas que están construidas hace 10 años ya están en bastante mal estado. Sin embargo, las cúpulas de adobe, de ladrillos de tierra, que están en persas, que están en Irán, están ahí. Y están enteras, en buen estado y son hermosas, ¿no? Quiere decir que podemos y que tenemos materiales que conoce la humanidad desde tiempos inmemoriales y que debemos aprovechar todo ese desarrollo tecnológico, todo ese aprendizaje, todo lo que conocemos para seguir trabajando sobre esa base y no destruir todo eso, ¿no? Nosotros construimos, y simplemente algunos ejemplos de nuestro trabajo, son casas que están ahí, que están en la Comunidad Valenciana, donde viven personas. En este caso esta no está en la Comunidad Valenciana, está en Austria, pero bueno, es una casa de madera y paja que hemos construido. Son casas de arquitectura contemporánea, de condiciones de vida modernas, no son chabolitas de los Tres Cerditos, sino son viviendas con altísima calidad ambiental, con bajísimo consumo de energía, porque son materiales de altas prestaciones. La paja es un material aislante. Tiramos la paja, quemamos la paja, de cada kilogramo de grano que nos comemos, de un pan, de la pizza, estamos generando 1,5 kilogramos de paja. Quiere decir, de cada tonelada, 1,5 toneladas de paja, etc. El cereal es el alimento principal de toda la humanidad. Arroz, trigo, maíz. El mundo entero come algún cereal. Toda esa paja que se genera cada año se tira, se quema. La que se utiliza no llega ni a un 3% para los animales, un poco de pienso, un poco de cama para los caballos, lo demás se quema. Y después inventamos la fibra de polipropileno y la fibra de PVC para fibrar los materiales de construcción. Cuando los ladrillos que encontramos hace 10.000 años en Mesopotamia tienen paja. Toda la vida la humanidad utilizó la paja como fibra en la construcción. Y desde hace unos años nos hemos olvidado. Los que vivimos aquí en la región sabemos lo que ocurre cada año cuando se quema la paja de arroz en la Albufera de Valencia. Se quema, creamos un problema y, por otro lado, tratamos de resolverlo con otro. Nosotros trabajamos en esto, aprovechamos esos materiales y construimos con ellos. Construimos de la manera que se construye ahora, con la tecnología, con las herramientas, con el conocimiento, con las investigaciones que hacemos ahora, pero utilizando estos materiales. Las casas que veis aquí, todas están revestidas con arcilla, con cal, construidas con estructuras de madera y utilizan como aislante balas de paja. La bala de paja que conocéis, que veis en el campo. ¿Y por qué le llamamos bioconstrucción? En realidad es construcción, llamarle bio es como la alimentación, eco, bio, ¿no? Lo que hay es comer bien y alimentarse correctamente. Lo que pasa es que durante los últimos años se convirtió en el dominio, incluso todavía hay quien dice, y hace un rato lo escuché, la construcción tradicional utiliza esto. No, esa es la construcción convencional, no tradicional, son dos cosas distintas. La construcción tradicional es una construcción de tierra, de madera, de piedra, saludable. Esa es la tradicional. La convencional es la que crea negocio, la que está ahí, la que está presente, la que mueve toda una industria. Entonces, nos acostumbramos a utilizar estos términos, ¿no? Es algo que aprendemos para poder comunicarnos y hablar. Y entonces, bueno, en un momento determinado tuvimos que diferenciar algo, decir, bueno, nosotros estamos haciendo una construcción, pero que va en otra dirección, en cuidar la vida, tanto la de las personas que viven como la del entorno, etcétera, etcétera. Y bueno, y por una manera, algo poco hasta de moda, se convirtió en bioconstrucción, pero en realidad es lo que hay que hacer bien las cosas. Ya nos hemos acostumbrado a llamarle así, a nosotros ahora ya nos cuesta, porque el bio ya es cuestión de estado, ahora todo es bio. ¿No? En realidad, claro que todo es bio, porque somos seres vivientes, ¿no? Y entonces, bueno, le llamamos bioconstrucción cuando trabajamos la construcción consciente, cuando sabemos que lo que estamos construyendo
va a cumplir una serie de cuestiones que sabemos ya como animales, como por ejemplo el diseño bioclimático, que una casa tiene que aprovechar la luz del sol para que nos caliente en el verano, pero también protegernos de ella misma en invierno, pero protegernos de ella en el verano para que no nos caliente demasiado, orientar bien para que también circule bien el aire, aprovechar todo eso que tenemos a nuestro alrededor en el diseño de la vivienda, para así no tener necesidad después de aparatos. No hace falta tener ni climatizaciones, ni tampoco aparatos para ventilación forzada y esas cosas. Si una casa se diseña bien y se orienta bien, funciona perfectamente. Eso lo conocemos de casas de nuestros abuelos, etc. ¿Cómo puede funcionar todas esas cosas si tenemos en cuenta lo que ocurre en el entorno? Y eso se aprende cuando estudiamos arquitectura. Eficiencia energética, ya habló Elena suficiente sobre eso. Los materiales naturales que tenemos, como decía, la bala de paja o la paja, son tubitos con aire ocluido y por lo tanto es aislante. Podemos utilizarlo como aislante y necesitamos aislarnos para en el invierno no perder la temperatura que generamos en el espacio interior, es como cuando nos abrigamos, y en el verano también tenemos que evitar de que ese calor de fuera entre al interior. Y otros criterios, estos materiales, cómo acumulan el calor. Hablamos de la inercia térmica que tienen los muros de tierra, los muros de piedra. Cuando conocemos las casas antiguas nos asombra lo frescas que son en verano, precisamente. Y ahora todas esas cosas podríamos aprovecharlas. Y bueno, lo del consumo de energía, ya lo comentó Elena, que la mayor parte de la energía que utilizamos en la vivienda es para climatizar. Entonces, si tenemos buenos materiales, buena ventilación, aprovechamos bien todos esos recursos, no necesitamos gastar energía para climatizar o gastar la mínima. También tenemos mucha tecnología actualmente que nos permite utilizar aparatos más eficientes. El consumo de agua es fundamental, lo que comentaba Elena también. Es un desastre, sabemos el problema que tenemos con el agua. Aquí, por eso esa foto siempre me gusta, ¿no? La comparación, que gastamos agua de cualquier manera, ¿no? Se habla de, creo que son 55 litros al día, lo que se considera internacionalmente que es el consumo humano. En España estamos en 130 y tantos o 150 litros al día el consumo. Y no es uno de los países que más agua consume, porque tampoco tenemos tanto. Los productos, cuando trabajamos en la construcción, lo importante no es el coste que tiene el material en ese momento que lo utilizamos, sino todo lo que ha ido generando, por eso que comentaba Elena también, por eso hablamos siempre del análisis del ciclo de vida de los productos, de dónde vienen y a dónde van. Ahora mismo nosotros estamos haciendo una obra en Moncada, en Valencia. Es una construcción de una casa de 110 metros cuadrados con balas de paja, también con estos criterios contemporáneos. No hemos tenido necesidad de utilizar un contenedor de residuos. Ha habido 3 viajes al ecoparque con material en el maletero, que han sido el embalaje de algunos materiales. No ha habido residuo ninguno hasta ahora en la construcción, prácticamente se puede considerar, porque hemos estado trabajando con paja, con madera. La mayoría de los restos lo utilizamos para otras cosas, porque están bien. Un trozo de madera siempre sirve para algo más que nos llevamos que sobra en la obra. Pero la tierra es el material más importante de la construcción y eso prácticamente se ha olvidado, lo comentaba antes, ¿no? Hay edificaciones antiquísimas y ahora se está trabajando. Ya tenéis aquí una maravillosa biblioteca en Algemesí que está hecha con bloques de tierra comprimida, que es una técnica moderna, contemporánea de seguir utilizando la tierra con sus propiedades y sus prestaciones. Ya estamos en la fase de impresión en 3D de casas, de edificaciones con tierra. La tierra como tal, ese es el material que tiene las mejores prestaciones para nosotros, que mejor gestiona la humedad ambiental, que mejor gestiona la temperatura, que es más maleable. Es un material que es un ligante, pero que no sufre transformación química como el cemento, como otros materiales, sino que es física, se cambia de forma. Nosotros si tomamos un adobe persa que tenga 1000 años, lo metemos en agua, lo podemos volver a utilizar, no ha pasado nada, sigue siendo tierra transformable. La tierra que sobra de nuestras obras la podemos dejar en el terreno, la podemos usar para cualquier otra cosa, es tierra, sigue siendo tierra, no hay cambios químicos en ella. Y tenemos una cultura milenaria de trabajar con tierra. Esto es una biblioteca municipal en un pueblo de Alemania hecha con tierra, ahora, con tapia. O esta es la piscina municipal de Toro en Zamora, está hecha toda con tierra, tierra comprimida. No hay cemento, no hay ningún otro material, es una tierra compactada, como los castillos que conocemos, como el castillo de Sagunto o cualquier otro, que son muros
de tierra compactada, que sacamos la tierra de las construcciones, se hace un gran hueco para hacer una cimentación, se llevan la tierra y lo rellenan con cemento. Entonces nos hemos llevado de ahí el material natural precioso para la construcción y hemos traído otra cosa que va a ser para nosotros una carga para todas las generaciones futuras. Aquí un ejemplo de construcción e impresión 3D con tierra. El bloque de tierra comprimida, que ya conocéis aquí en la Nemesi. Y la bala de paja, que os comentaba antes. Aquí el consumo de energía es mínimo, porque es la bala que viene del campo y la ponemos así en obra. No hay que hacerle prácticamente nada. El consumo de energía aquí es el camión que trae la bala de paja y el que la recoge. Nosotros la llevamos a un taller que tenemos en Vétera y con una prensa hidráulica también de muy bajo consumo. El mes pasado pagamos 68 euros de corriente en una nave industrial de un polígono. Nosotros utilizamos 2 o 3 herramientas de batería y una prensa hidráulica. Construimos esos módulos con esa bala de paja para que ya no pase lo de los 3 cerditos y lo llevamos y podemos construir este tipo de módulos prefabricados, de paneles, y con eso podemos hacer estas edificaciones. Después se trabajan, se revisten con cal por fuera, con arcilla por dentro, etc. Bueno, todo esto nos interesa mucho, trabajamos mucho la formación para que se conozca, para que se trabaje en este tema. Antes yo comentaba que trabajamos en un máster de bioconstrucción, con la idea de que los arquitectos que nos hemos formado en la escuela de toda la vida también se nos abra un poco la mente y nos demos cuenta que con los mismos fundamentos y lo que aprendemos en la arquitectura también podemos hacer más cosas que a lo mejor durante los estudios no nos comentaron, pero ya antes estaban. Tenemos muchísimos talleres, trabajamos un ciclo que le llamamos experto en bioconstrucción, para que haya un poco más nos animemos un poco más a probar con todas estas cosas y estos materiales. Por suerte hay un gran desarrollo en esto. Lo comentaba antes, cuando empezamos, hace 15 años o algo así, éramos así como frikis, ¿no? Que estábamos haciendo casas y pisando el barro con los pies, y ahora estamos aquí comentándonos estas cosas. Estamos en universidades, estamos construyendo casas. En Meliana, en Valencia, hay un centro de día para la tercera edad que está construido con balas de paja y es arquitectura contemporánea como vemos en todas partes, o sea que se puede. Tenemos conocimiento, herramientas, tenemos muchas cosas y se pueden hacer cosas maravillosas con eso. Y bueno, ya vosotros tenéis ese futuro por delante, os queda un poquito seguramente todavía, pero es interesante que penséis en todas estas cosas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Ara mentre Álvaro puja així, un segon, Álvaro, a preparar-lo de les imatges. Val. Jo sí que tindria una pregunta, que és en relació al... Perquè, clar, tots hem vist quan parlava de la biblioteca aquesta del Toro, no? La piscina, perdona. La piscina del Toro, que era en murs de tàpia i en murs de terra. Clar, el primer que m'ha vingut a mi a la ment, i suposo que a molts dels presents, és què passa davant de les pluges torrencials que es donaran, o sigui, quin revestiment i quina protecció tenen estos materials. Bueno, lo que comentaba antes, ahí tenemos los castillos y las edificaciones milenarias y son de tierra y vemos muchas ruinas, ¿no? De tierra, de casas de tierra, y eso sí, están destruidas, pero tienen 500 años y a lo mejor hace más de 100 años que nadie le arregla la cubierta, ¿no? Y le está cayendo agua y están. Hay un fenómeno, y eso lo aprendemos cuando compactamos la tierra, y esa es la tapia, ese muro de tierra comprimida, que se llama tapia por el tap, 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 el golpe, sacamos el aire que hay dentro, y si sale el aire y se queda sin sitio, no puede entrar el agua. Ese es el principio físico sencillísimo. Esos muros son difícilmente destruidos por el agua porque el agua no puede penetrar. Hay una erosión superficial, por supuesto, el chorro de agua, por eso las edificaciones siempre que tienen que tener, decimos siempre, un sombrero y unas botas, tienen que estar cubiertas para que el agua no le haga daño, pero esos muros
son muy resistentes a la humedad, más de lo que pensamos. Y luego tenemos soluciones para revestirlos, también ancestrales, como es la cal, por ejemplo, y también modernas, como son las pinturas al silicato y otras soluciones nanotecnològiques. Molt bé, moltes gràcies. La qüestió és que, com no pot ser d'altra manera, necessiten un mínim manteniment, però, com bé has dit, com qualsevol altra construcció. Teniu alguna pregunta al respecte? Bé, ara anem a veure unes imatges de cada un dels alumnes que esteu així, que heu triat, i m'agradaria que quan postem la imatge que es presentàreu, soc tal persona, vinc de tal institut, i he escollit aquesta imatge i aquesta paraula per el que siga, per el que cregueu, no perquè ho ha ficat perquè sí, i que no li res, però no passa res tampoc. Hola, soc Víctor, vinc d'Escolapios i res, jo he elegit aquesta imatge perquè volia ficar com que un arquitecte i una estructura que està planificant el que és la seva idea, la seva imatge, i res, jo penso que la meva paraula és fundamental perquè jo penso que a dia d'avui un arquitecte el que pensa i el que planifica és fundamental, i penso que al final, com les imatges que havíem ficat al principi, era tot molt a la perfecció i era molt perfecte, i per mi això és molt bonic i fundamental. Moltes gràcies, Víctor. No ha vingut, Andreu? Aquesta imatge vos sona d'algo? La ciutat de les arts i les ciències. Alba? Hola. Hola, soc Alba, vinc del Col·legi Santa Anna i he triat la paraula sistematització, ja que totes les coses que coneguem, com per exemple el mòbil, la roba, el menjar, està sistematitzat. Però el material de l'arquitectura hi ha coses que no. Entonces, estan fetes artesanalment. Si el sistematitzàrem, seria molt més econòmic per a tota classe de persones i més accessible. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, el que acabes de dir me ve a la ment el que hem presentat abans, que estaven construïts els panels prefabricats per a muntar-los després. Carmen? Hola, soc Carmen, vinc del Col·legi Santa Anna i he triat la paraula creativitat compartida perquè crec que en les empreses d'arquitectura i en els estudis més xicotets haurien de treballar més en conjunt per a que eixiren treballs més millors i per a que puguen treballar totes les persones en un mateix treball. Gràcies. Moltes gràcies. Sí. Es muy interesante lo que comentas. Muchas veces eso tiene que ver un poco con la definición esta de la arquitectura como arte y tal, ¿no? Construimos y diseñamos para las personas, con las personas. Y esto de la creatividad compartida yo creo que es súper importante, la participación a la hora de diseñar. Es nuestro entorno, es nuestro hábitat. Y hay muchos proyectos interesantes, lo que pasa es que me dijeron que 5 o 10 minutos, pero donde grupos de personas diseñan con los arquitectos y con los técnicos competentes su propio entorno, y creo que eso es importante. La familia seguramente, antiguamente o hoy en día, cuando se construye una casa, mi casa, la propia casa, seguramente discute mucho la familia, qué queremos, qué habitaciones, dónde, cómo, qué me gusta, qué no me gusta. Y esto yo creo que es importante, que pudiera ampliarse a toda la sociedad y todo el diseño del entorno en que vivimos, las ciudades, casas, etc. Molt bé. Sí? Sí. Jo voldria fer una observació també. Home. Jo soc a l'hora d'ací del Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament i volia també fer un comentari com Alejandro al respecte de la creativitat compartida de Carmen, que m'ha paregut molt interessant, molt acertat, perquè ara mateix ja s'està treballant en el que es coneix com a BIM, que és una metodologia de treball
no és un programa 3D ni és una metodologia de treball en el qual la idea del projecte se va fer no sols per un arquitecte, sinó per tota la gent que participa en la redacció del projecte. Estructuristes, fusters, llanterners, vull dir, tot el món va estar ahí col·laborant i planificant en aquest edifici per a que quan s'execute estiga perfecte, no hi hagi improvisacions ni res. I la creativitat compartida jo també la visualitzo en aquesta implantació que hi ha ara. Molt interessant, que anem un poquet, pense jo, en retras tots, però que está muy bien. Vale, voy a comentar eso. Yo también estoy de acuerdo. El futuro en la arquitectura es la multidisciplinaridad, es decir, que no hay un ser supremo tipo arquitecto que lo hace todo, no. Los equipos de arquitectura están formados no solamente en el momento de la creatividad, sino a lo largo de todo el proyecto de ejecución por muchos profesionales, y cada uno tiene que aportar su granito de arena y, digamos, que conjuntarse o encajar con el resto del equipo para que el proyecto salga adelante y sea adecuado. O sea que a mí también me parece muy adecuado. También lo de la industrialización, que es otro de los futuros de la arquitectura, que lo sepas, me parece también muy interesante. Molt bé, anem a seguir. Firdaus, no? Sí. Hola, em diuen Firdaus i vinc de l'Institut Sant Vicent Ferrer. He triat aquesta imatge per demostrar és un arbre que mostra el món i les cases, la quantitat d'edificis que n'hi ha en el món, i que tindríem que trobar una solució perquè capiguen tots els edificis en el món, perquè cada dia la població mundial està augmentant i arribarà un moment en què no quedarà espai per a tots i que tindríem que buscar una solució per a això. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Pau? Hola, jo soc Pau Martínez, vinc de l'Institut Sant Vicent Ferrer i jo he triat ecosistema perquè a mi en un futur m'agradaria que anés de la mà la construcció i l'ecosistema, que fossin dos sinònims. Més que res per enfrontar els problemes que tenim avui en dia, per exemple, l'Amazones, que l'estan deforestant, o molts incendis que n'hi ha que estan llevant tots els arbres i totes les plantes del planeta. Per això m'agradaria que anessin de la mà i es pogués tindre un mini ecosistema dins de cada edifici. Yo tengo un comentario. Perdón. Esto es una imagen de limpieza, que lo sepáis, hay un artículo que habla de esto, donde se hacen cálculos de cuál es la energía embebida que tiene este tipo de edificios, porque están hechos de hormigón, que necesitan unas secciones y un exceso de materiales brutal para poder sostener el peso de los edificios, que de hecho tenéis un ejemplo bastante claro en el Spybird de Valencia. ¿Conoces el edificio? ¿Lo conoces? Está en la entrada de Valencia, es un edificio que tiene árboles en mitad de las plantas, al lado del Politécnico. Pues tiene unos excesos de hormigón y de materiales brutales para conseguir esa imagen. La idea está muy bien, pero hay otra forma de conseguir esa imagen de ecosistema muchísimo más sostenible en cuanto a verde y en cuanto a no tener que emplear todos esos recursos para conseguir esas imágenes. Es una especie de imagen que intenta limpiar la imagen de la arquitectura moderna en altura y es una gran mentira. Hay un artículo en internet que lo explica por si te interesa. Sí, bueno, perdó. En defensa de l'edifici este que has comentat, que es deia Spybird, sí, bueno, cal dir que aquest edifici és dels anys, crec que 87, 88, vull dir que possiblement l'edifici avui en dia els mateixos autors, que no sé qui són, perquè jo quan començava a estudiar me xocava molt, passava per allí a peu i era una construcció que la vam veure néixer. Suposa que si segueixen la mateixa línia metodològica o de criteri d'idees ho farien d'altra manera. O sigui que no és un edifici, diguem, actual. Bueno.
Sí, yo creo que el futuro ho diria. ahí lo que ocurre, claro, es un intento de limpiar de la conciencia, ¿no? Y claro, es contraproducente como con tantas cosas que hacemos, pero el concepto me parece fundamental, ¿eh? Tiene muchísima razón y es importantísimo, pero es importante introducirlo antes, o sea, quiero decir antes, o sea, aprovechar cosas. Por ejemplo, nosotros sacamos el agua, lo que llamamos las aguas grises, o sea, el agua residuales de la vivienda. Las aguas grises son todas menos las del váter, o sea, la ducha, la lavadora, el fregadero, tal. Lo sacamos por unos tubos largos, lo pasamos por toda la ciudad, y los llevamos hasta un sitio donde después se depura todo eso. Y aparte de eso, compramos un montón de cosas, de detergentes y de cosméticos y tal, que están todos con químicos difícilmente tal. Si nosotros, en lugar de pasar todo ese trabajo, y después si tenemos plantas, para que sea bonito, tenemos que regar esas plantas y tenemos que traer otra vez agua, ¿no? Si nosotros creáramos otros sistemas, y eso es técnicamente sencillo, es cuestión de pensarlo y de realizarlo, porque no es complicado, esas aguas que no están tan sucias como pensamos, porque nosotros aquí hoy, que nos duchamos todos los días, tenemos la... O sea, que hay 4 cosas en la... No es un agua realmente sucia, y con simples métodos de depuración, aprovechando también los elementos biológicos, las plantas, las bacterias, etc. Esa agua la limpiamos y la volvemos a utilizar, por ejemplo, para regar plantas, para mantener el espacio. Estamos creando un ecosistema. Claro, eso es muy difícil hacerlo en una ciudad donde tengo un edificio de tantas plantas y tal. Si no, urbanísticamente ya no está concebido, es más complejo, ¿no? Pero bueno, cada vez se piensa más en este tipo de cosas. Lo mismo, las aguas negras, o sea, con los residuos humanos es peor todavía, porque los romanos inventaron los alcantarillados y la liaron, porque claro, tenemos un problema gordísimo cuando simplemente, como cualquier otro animal, podíamos gestionar nuestros residuos de una manera más racional sin gastar tanta agua, pero ahora lo tenemos complicado con las ciudades. O sea que ahí es donde están y hay que buscar esas soluciones, ¿no? Lo otro, claro, este tipo de soluciones que son impresionantes las imágenes. Mi compañera está ahora trabajando durante unos meses en Singapur, haciendo cosas de bioconstrucción, y la ciudad está llena de esto, edificios que salen árboles por todas partes y tal. Y qué impresionante, mira qué bueno. Sí, pero no se ve ni el amanecer ni el atardecer, porque el edificio no nos dejan ver. Es un poco, hay un lavado de imagen complicado y además contraproducente, ¿no? De todas formas, creo que la normativa que viene va a tener en cuenta todas estas cosas, porque todo esto se va a ir implementando, la bioconstrucción, el ciclo de vida, el CO2 embebido en los edificios y el reciclaje del agua. O sea que esto vosotros lo veréis. Bueno, yo espero que también, pero vosotros tenéis que pensar en estas cosas para solucionarlas, que sois el futuro. Molt bé. Bueno, Pau, tranquil, que la teva imatge ha donat per damunt, eh? Està molt bé, eh? Jo soc Nil, vinc de l'Institut també de Sant Vicent Ferrer i jo he elegit la paraula benestar perquè jo penso que és fonamental quan tingues que comprar una casa i el lloc on tens que viure també tens que tindre la casa ben situada perquè no pots ficar una casa, per exemple, al costat d'una autopista o una carretera molt transitada, perquè cada 2 per 3 vas estar sentint pitos, cotxes passar fort i no vas a poder estar tranquil dins de ta casa. També pensa que t'has de tenir un espai on puguis estar tranquil sense que la gent estorbe, sense els veïns que estiguin xillant o qualsevol problema, ja siga sonoro o que entre molt de vent o entre molt de qualsevol cosa. Pensa que tens que tenir un lloc tranquil on puguis estar tranquil fent les teves coses. Molt bé. Moltes gràcies, Nil. Jo, en relació al que has comentat, crec que has donat una clau també que encara no havia eixit o no m'ha semblat, no m'ha paregut veure-la. Que tu ja has parlat alguna més de la casa com a un element individual. Ja has estat introduint el tema de l'entorn, que és una cosa molt important a tindre en compte, perquè no vivim en un departament aïllat, vivim en un entorn, quasi tot, la gran població, com hem dit abans, és una població urbana, i l'entorn s'ha de cuidar pensant en el bé de tots. Bueno, anem avant. Clàudia, crec que és el bosco verde d'esta imatge, no? Bueno, jo soc Clàudia, també vinc de l'Institut Sant Vicent Ferrer, i quan a mi me digueren
que anava a pensar, o sigui, què pensava que anava a ser l'arquitectura del futur, vaig pensar en la paraula sostenibilitat, perquè, com heu dit, que tenim que pensar en les coses que s'ha fet mal en el passat per a fer millor el present i el futur. Crec que ara en el present s'està mirant molt tot el tema de fer-ho tot sostenible i per tant crec que en el futur també se mirarà i que l'arquitectura també hauria de ser sostenible. Yo quiero hacer un comentario, así voy a poner, voy a atizar fuego. Tú sabes que el estándar con el que me muevo yo, que es el estándar Passive House, que es el estándar de construcción más exigente a nivel de eficiencia energética, está en funcionamiento desde los años 90. El primer edificio que se hizo Passive House es de 1989, creo que es, o 1991, no recuerdo bien. Está testeado, es un edificio que tiene ya 30 años, que lo han monitorizado hace poco para comprobar cómo funcionaba y resulta que tiene exactamente arroja los mismos valores que cuando se construyó. Es un edificio, no entra en temas de materiales sostenibles, porque en aquella época se pensaba de otra manera, pero sí en temas de eficiencia energética. Esto se conoce desde los años 90, probablemente desde el 2000 ya se sabía que este edificio pues... Es cierto que muchas normativas europeas han ido implementando temas del estándar Passive House a sus propias normativas y poco a poco han ido introduciéndolo. Pero lo cierto es que sabiendo esto, o sea, podríamos tener una trayectoria de 23 años haciendo edificios de consumo casi nulo y no se ha implementado. ¿Por qué no se ha implementado? ¿Por qué no se utiliza este estándar que se sabe que funciona en climas de todo el mundo para hacerlo obligatorio en todos los edificios y que todo el mundo viva con eficiencia energética, salud, confort? ¿Por qué? Ahí lo dejo. Bé, bueno, una possible resposta seria perquè si no és obligat per llei, desgraciadament el capital obliga molt i coarda molt, però bueno. I de fet, tot el tema de l'estàndard Passive House, igual com moltes certificacions i molts temes tecnològics, fins que no s'han obligat, no s'han dut a terme. Això és esta societat i això. Però bueno. Hola, yo soy Dani del Institut Sant Vicent Ferrer i jo crec que l'arquitectura a futur va buscar solucionar els dos principals problemes que té la humanitat actualment, que és la falta de recursos i per això la paraula autosuficient, ja que jo crec que a futur els edificis començaran a generar més energia de la que necessiten per a poder abastir a altres edificis que no estan preparats per a aquest problema. I el segon problema, que és per el qual he la foto, que és la sobrepoblació. Que jo crec que a futur anem a tendir a fer edificis més alts en els que puguem viure més gent en menys espai per a poder solucionar aquest problema. Ja entenc que és el que deia també la teva companya, el tema de la sobrepoblació del planeta. Cal veure això perquè el de la construcció en altura i tot el tema és un tema molt delicat, però bé. Gràcies, Dani. El tema de la sobrepoblación, de todas formas, yo creo que hay problemas de concentración de población, pero una sobrepoblación del planeta realmente no. Si vemos la esfera, el planeta, y vemos dónde estamos y cuántos somos, nos damos cuenta que no, o sea, que hay sitio. Lo que pasa es que, bueno, eso es un fenómeno que tiene la humanidad desde los principios de su desarrollo, ya se quejaban los romanos sobre esto, es la concentración, claro. La concentración por una cuestión práctica, ¿no? De crear infraestructuras comunes, de defender, bueno, antiguamente también la defensa era importante, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ese es el problema, que ocurre una concentración. Nosotros estamos haciendo proyectos ahora en el Prepirineo de Huesca, en la zona aragonesa de frontera con Cataluña, está vacía, no vive nadie, los pueblos están abandonados, están vacíos. Es muy raro. Entonces España tiene zonas, toda la sierra, la serranía de Cuenca, no sé, hay un montón de zonas, Teruel, entonces el problema que tenemos es ese, y yo creo que también a través de, claro, no solo la arquitectura, todo, la vida, la organización de la vida y todo,
ahí también hay que trabajar. Yo escucho bastante poco sobre este tema. Bueno, se habla bastante del tema de la repoblación y España vaciada, etc. Pero poco de conceptos reales para descongestionar la población. Y ahí es donde está la sobrepoblación, que es un problema, claro, porque hay todo lo que estamos hablando, del suministro de agua, de energía, de los residuos, todo eso, mientras más apelotonamos, más complicado es. Sí, i luego... En relació a això que estaves dient, hi ha una imatge de les primeres que he posat jo, que era el tema era un llibre de Richard Rogers, es diu Ciudades para un pequeño planeta, que era una imatge en què diu que en 1900 de tota la població mundial 200 milions era la població urbana i s'esperava, el llibre és del 2000, s'esperava que en el 2050 7.500 milions fos la població urbana, diguem. És a dir, que ha passat una sobreconcentració a l'urbe i s'ha buidat tota la zona rural habitada, està havent una migració cap a un creixement exponencial de les ciutats, però bueno, perdona. Y yo también me gustaría añadir un apunte con respecto a lo que has dicho tú, y es que es cierto que los nuevos edificios se van a tener que pensar así para solucionar tales, pero ¿qué hacemos con lo que está hecho? El 70% de los edificios que, por ejemplo, en los núcleos urbanos son con una normativa anterior a cualquier normativa térmica en la edificación. ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Lo tiramos? ¿Lo dejamos vacío? ¿Nos vamos todos y fundamos nuevas ciudades? Eso hay que arreglarlo. Hay que pensar qué es lo que hacemos con toda esta edificación para que sean menos lastres y que contribuyan al cambio que se está proponiendo. Ahí lo dejo. Bueno, Ana. Vale. Soy Ana y estoy estudiando en el Instituto San Vicente Ferrer y estoy de intercambio, pues soy italiana, pues espero que vas a entender lo que voy a explicar. Bueno, la imagen que he elegido es eso, es un proyecto de verdad de Ciudad de México. Y parece un poco complejo, pero la palabra que he intentado conectar es un concepto muy simple, pues el aprovechamiento, que se conecta también a lo que ha dicho mi compañera, pues en el mundo somos siempre más personas y tenemos que buscar una solución para aprovechar de los sitios y dónde poner todas las personas. Porque, claro, la expectativa de vida está subiendo, sobre todo en la Unión Europea, pues tenemos que buscar sitios donde poner todas estas personas sin ponerla en cápsulas y en puestos muy pequeños. Y nada, eso es lo que he puesto y creo que se puede, la palabra se puede conectar también a lo que has dicho antes, o sea, el aprovechamiento de los materiales que utilizamos para construir los edificios y aprovechar de lo que tenemos de la naturaleza sin buscar otros que, claro, no es bueno para el medio ambiente. Y ya está. Moltes gràcies, Ana. Però una pregunta, tu eres italiana, no? Sí. No, és que ve que el cognom i m'ha recordat a un arquitecte italià. El coneixes? No. El diuen Cino Zucchi. No. Sí, no, doncs mira-lo, és molt interessant. Vale. Encara viu, Sí. Tenim a Aichi que per qüestions de no dona temps a enviar-nos la imatge, però ja que està així, li donem pas i que mos comente, és que no, per almenys que mos comente la paraula. Tenies, vale, Janer, faltava Janer. Sí, Janer està allí, després... Sí, és l'últim, sí. Hola, yo soy Janer y vengo del Instituto San Vicente y esta imagen es un proyecto que se está haciendo en Arabia Saudí que se llama The Line y es una gran línea de cientos y cientos de kilómetros y da como una cierta incertidumbre de cómo las personas viviremos ahí en un futuro. Molt bé, esta imatge està fent-se ara el projecte este. El projecte és actual? Sí, val. Mira't, si t'interessa el tema de l'arquitectura,
Le Corbusier va fer uns projectes i uns estudis que era per Argel, estic parlant de 1920 i pico, 20 i pico, 30, que ja plantejava el fer sobre el desert, sobre construir una ciutat tipus una ciutat lineal, que era tota una espècie de, com si fos aquest edifici, però hi ha imatges que estan acoplant-se al territori. I bé, no res, està molt interessant. Bueno, hola, jo soc Aisha, jo soc del Col·legi Escolapios i jo la meva foto i paraula no... vaig tindre un poc de lío, no tenia molt clara la idea, però la meva idea principal va ser el tema actual, no? Per exemple, jo soc... Per exemple, la meva idea principal va ser una imatge, no? Per exemple, de Turquia, no? Una, crec que, mezquita o església, no sé exactament què era, però com un abans i un després de lo que va passar. Per exemple, Turquia saben que és com una zona sísmica, no? De moviment sísmic, de terremots i tal, terratrèmols. I per això també volia enfocar-me a lo dels esdeveniments del clima, com extrems, com inundacions, terratrèmols, tempestes, huracans. I per exemple també me volia enfocar, jo per exemple tinc també ascendència marroquí, doncs també volia enfocar-me per exemple en el terremot de Marrakeix, no? I com que té que ser l'arquitectura té que previndre aquests esdeveniments per a la seguretat de la població, per a previndre les morts, els accidents i té que ser segura i com funcional per a la població. I això. Moltes gràcies. En relació a l'últim que s'ha dit, tinc que donar a conèixer o recordar que estem en una zona inundable. El Gemesí és un dels municipis que té no més de les 3/4 parts de superfície en risc d'inundabilitat i això se sap de fa molt temps i n'hi ha una normativa al respecte, però passen moltes coses, realment la gent comença, la gent me refereix jo, la majoria de la població, és que saben, estan més coneixedors, sempre ho han tingut en compte, però la gran majoria de la població ja va donar-se compte que s'ha de tindre, malgrat la redundància, en compte aquest risc i la manera de construir les administracions i tot, ja estem intentant posar en pràctica totes les mesures que la normativa primer recomana i en altres obliga per a tindre en compte això, perquè en teoria cada 500 anys pot haver una riuada, però això és una probabilitat que cada 500 anys vol dir que potser d'ací 50 anys n'hi veu una, i no perquè quan ja ha vingut ja no em toca a mi, d'ací 500 anys n'hi vindrà una altra, no. Igual venen 3 o 4 seguides. Això està molt bé la teva reflexió. Eso se llama arquitectura resiliente, que en la pandemia se puso bastante de moda, porque los espacios todos nos quedamos en casa y los espacios que habían sido para dormir o para comer, de repente se convirtieron en salas de estudio o en clases o en despachos. Y entonces fue una forma de ver que la arquitectura no estaba preparada para cosas que no fueran o porque no estuvieran concebidas. Eso es un error, es decir, un elemento que cuesta tanto de hacer y que está ahí, que dura tantos años, tiene que ser capaz de adaptarse a todo, a un tema de seguridad, a terremotos, a cambios climáticos, a avenidas riadas y luego también a cambios de uso, o sea que las personas que viven dentro fácilmente puedan cambiar de repente el uso porque deciden destinarlo a otra cosa. Eso se llama arquitectura resiliente. Molt bé. Teniu alguna inquietud més? Álvaro? No? Teniu alguna pregunta? Sí, Pablo.
Hola, què tal? Soc Pablo, també company del Departament d'Urbanisme d'ací de l'Ajuntament. Volia fer-te una pregunta, Helena. Has comentat al principi en la teua ponència que l'eficiència energètica dels edificis que vosaltres sou capaços de dissenyar i després de construir arriba aproximadament al 90% d'estalvi respecte o d'eficiència respecte a lo que seria un edifici convencional, no? Però tinc un xicot de dubte perquè moltes vegades en això pot haver un poc de contradicció. Tu m'ho aclarisses segurament en seguida. S'estalvia aquest 90%, però la fabricació d'aquest tipus d'edifici realment és eficient? O sigui, el que és la mateixa fabricació. O sigui, quina quantitat de recursos fa falta per a poder construir un edifici d'aquestes característiques? I en tot cas, aquests recursos o aquesta eficiència o no eficiència energètica que pugui haver en la construcció, fins a quin punt després en el temps s'amortitza, gràcies a que després n'hi ha una bona eficiència de l'edifici en si. I en tot cas, ara volia també fer una pregunta, ja que aprofito el torn per a Alejandro, tu després me contestes quan acabe Helena. Aquest tipus de materials que estem treballant, de fusta, fang, palla, està clar que estan ahí a l'abast nostre des de sempre, pareixen recursos fàcils d'obtindre i per tant d'emplear en aquest tipus de construccions perquè estan ahí, però realment quin cost té respecte a un edifici o la mateixa tipus de superfície edificada té aquest tipus de vivenda o de construcció utilitzant aquest tipus de recursos, perquè pareixen baratos, però després ens trobem moltes vegades en la sorpresa de que, ostres, però si és palla, si és fang, si és fusta, com és possible que potser el preu per metro quadrat d'aquesta vivenda pugui ser este o aquell? M'agradaria que pogueres comentar-ho. Gràcies, a los dos. A ver, cuando yo hablaba de una reducción del consumo de energía, me refería al funcionamiento del edificio, es decir, del consumo de energía primaria no renovable. Esos parámetros se establecen con los certificados de eficiencia energética. Tú miras, por ejemplo, los resultados, y estoy hablando de proyecto, ya no estoy hablando de edificios ejecutados realmente. Cuando tú pones y comparas los certificados de eficiencia energética de un edificio que se pretende certificar Passive House y uno que no, pueden haber diferencias hasta el 90%, sobre todo en temas de rehabilitación, porque en rehabilitación la normativa nos permite ser un poquito más laxos, es decir, no tiene niveles de exigencia tan altos como cuando estamos hablando de obra nueva. Pero es cierto que se tiene que empezar a valorar el consumo de energía de un edificio no solamente con respecto a lo que se refiere al funcionamiento durante su vida útil, sino también qué cantidad de energía tiene embebida en él, ¿vale? Entonces, el estándar Passive House tú lo puedes aplicar a cualquier tipo de edificio. Puedes aplicarlo a un tipo de edificio construido de forma convencional, ¿vale? Que me ha gustado mucho eso, a un tipo de edificio construido de forma convencional, o puedes aplicarlo a un edificio que está basado en la bioconstrucción y que prácticamente la energía que tiene embebida en él es muy pequeña. Lo que pasa es que a mí sí que me gustaría un toque de atención, porque hay estudios que se han hecho sobre la energía embebida se mide en CO2, es decir, tú tienes parámetros con los que mides el CO2 que tiene el edificio durante el proceso de construcción, durante su vida útil, luego su destrucción. ¿Qué es lo que pasa? Que un edificio que está hecho con materiales naturales tiene poca energía embebida o poco CO2, poca carga de CO2 en el ciclo de destrucción y probablemente durante el ciclo de vida. Pero también tienes que mirar el origen de estos materiales. Si estamos cogiendo madera que viene de Australia, a priori es un edificio que tiene mucha energía embebida porque para producirlo tienes que transportar ese material hasta la zona donde se va a consumir. Entonces, todas estas cosas, cuando uno evalúa cuál es la energía embebida que tienen los edificios, hay que también tenerlos en cuenta. No obstante,
por ejemplo, construir un edificio Passive House, hoy en día, con la tecnología que tenemos y siendo un poquito listos, el sobrecoste es mínimo. Y el sobrecoste de amortización, que me imagino que es a lo que te referirás, se amortiza en 3 o 5 años. A partir de ahí son todo ganancias y no solamente energéticas, sino de dinero, de emisiones de CO2 a la atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo un poco de cómo te plantees la construcción, puede ser un edificio con prácticamente cero energía embebida o muy poco tonelaje de CO2 o pocos kilos de CO2 embebidos, y luego, si es además un edificio de consumo casi nulo, pues claro, son lo que llamamos arquitectura sostenible 100%. No sé si has respondido a tu pregunta. Sí. Sí, es una buena pregunta. A mí me gusta siempre empezar cuando nos preguntan muchísimo ese tema, ¿no? Y me remito rápidamente a la alimentación, porque es algo que en los últimos 10-15 años ya lo hemos tenido bastante presente, ¿no? El tema de alimentarse saludablemente, tener buenos productos de la tierra, de cercanos, buenos, frescos, saludables, sin muchos aditivos, sin muchas historias, y de pronto nos damos cuenta que es bastante más caro, ¿verdad? Pero también creo que hay una perversión en la perversión, lo digo como concepto, no así negativo, sino una falsificación del concepto que tenemos del valor y del precio, ¿verdad? Que nos referimos a lo barato o a lo... porque cuesta poco en ese momento, ¿no? En el momento que yo invierto, claro, es lógico, es absolutamente válido y lógico, porque yo gano todos los meses un salario y eso es lo que tengo para usar. Es siempre muy difícil el tema del largo plazo, de la economía, que es la economía real. Incluso yo decía la perversión porque incluso en castellano solemos decir, sobre todo en España, económico en sustitución de barato, y es un disparate, porque la economía es más compleja. O sea, algo económico es algo que realmente cumple con una serie de factores, no solamente que cuesta poco en el momento que meto la mano en el bolsillo o que pongo el móvil, ahora ya no se usa para pagar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Cuando los materiales estos, o sea, yo siempre lo digo, no se puede competir en la construcción convencional contra un saco de cemento, es lo más barato que hay, no hay nada más barato para la construcción que un bloque de hormigón y un saco de cemento. Ni siquiera la paja ahora mismo ha subido también de precio, como todas las cosas, pero tiene que ver con el combustible. Una bala de paja, aunque parezca barata, sigue siendo más cara que el mismo volumen en ladrillos. Es lo que mucha gente no se da cuenta, no lo sabe. Todos los materiales de la construcción, el pladur, todo eso es muy barato, es absurdamente barato, por las cantidades que se construyen, por otras cuestiones que incluso son de corte ideológico y político, del por qué esas cosas tienen el precio que tienen, quién las construye, qué está ocurriendo detrás de todo eso, como mismo con la alimentación, como mismo con otras cosas. Entonces, claro, nos enfrentamos en el mercado de pronto a la comparación entre un precio real, porque está ahí, porque es algo, una bala de paja que alguien la recoge en la albufera, me la monta en un camión y la lleva a un sitio, pero es una persona de aquí que paga su seguro social, que está pasando por la carretera de aquí, donde todo tiene una trazabilidad clara, y de pronto me doy cuenta que es más caro todo. Tenemos un problema, las distribuciones de materiales. No puedo ir a la empresa de distribución de materiales de la construcción de mi pueblo y comprar un saco de revestimiento de arcilla, porque existen 3 fabricantes en toda España. Aunque es algo tan banal, tan simple, como mezclar arena, arcilla y paja en un silo, en una maquinita, sin grandes consumos de energía, meterlo en un saco de papel y llevármelo para hacer unos acabados especiales. No, hay 3. Entonces, claro, eso encarece mano de obra. Por eso formamos tanta gente. Un albañil, le digo que quiero revestir este muro, que no me líe, que no quiero nada complicado, que lo que quiero es un revestimiento de arcilla, de tierra. No sabe hacerlo, aunque después cuando lo hace y se da cuenta dice, pero qué simple era, pero nadie se atreve. ¿Cuántos arquitectos técnicos hay trabajando en este tipo de proyectos? Le tienen miedo.
por lógica, porque nunca nos hablaron de todo eso y nos parece que es un mundo cuando tengo que justificar con el código técnico de la edificación que voy a utilizar una bala de paja como aislante y cómo conozco de dónde tengo la conductividad, la transmitancia y todas esas cosas que tengo que escribir ahí en el proyecto, siendo algo simple y sencillo, pero tenemos dificultades. No tenemos aparejadores para la dirección de obra de las obras, porque no, claro, tienen que estar a pie de obra y tienen que hacer el control de calidad de lo que estamos haciendo y no saben. Entonces, todo eso encarece la obra. Todo eso encarece la obra porque es mucho más fácil. Voy al Leroy Merlin y compro un saco y eso. No puedo, lo tenemos constantemente con los clientes. Necesito un aislante para esto. Bueno, ¿qué hacemos? No hay material. Entonces, todo eso encarece. Encarece, pero lo digo entre comillas, nos está dando el valor real. Que lo otro, lo que tenemos es un exceso de todo y entonces, claro, en Sagunto se fabrica cemento y se va a Marruecos. Por eso lo hacen ahí pegado al puerto, para que salga rápido, y estamos invadiendo otros países con todo estos materiales. Entonces, claro, cuando digo que necesito un material determinado, el corcho es el material ecológico por excelencia, es carísimo, ¿no? Porque es un material que no se puede explotar demasiado, que todo solo sale de España y Portugal, que tal. Entonces de pronto nos damos cuenta del valor real del producto. No es el bambú que viene de Colombia, que no sabemos. Nos dicen que sí, que construcción con bambú sostenible, cuando le están pagando al hombre que está cosechando bambú ahí en Colombia. Eso no lo sabemos, pero entonces tenemos un cacao mental tremendo y lógicamente a nosotros sí, el precio es algo que tenemos que pagar. Bueno, pero hay un coste que no se ve, que es, por ejemplo, qué afectación tiene sobre la salud todas las emisiones de CO2 que se están generando en exceso. O sea, es un coste que asumimos todos, que bueno, pues sí, pues hay más personas enfermas en las ciudades. Es un coste. O sea, es decir, que realmente si la gente cambiara la mentalidad y todo esto se transformara, realmente no sería más caro, sería muchísimo más barato porque la gente no se pondría enferma porque no vive en edificios enfermos, con una buena calidad del aire, no se pondrían enfermos pues porque no habría contaminación, porque se utilizarían productos de cercanía, no vendrían todas las cosas de China, en fin, que hay un coste que no vemos, que no es material, pero que afecta directamente también a nuestros bolsillos, si estamos mirando solamente el término económico, porque genera una serie de consecuencias que son invisibles, pero están ahí. Y eso más abstracto, quiero decir, cuando hablamos de CO2 y todo eso, a pesar de que nos están machacando todo el tiempo con eso, en todas partes y hablando de eso, pero la salud de nuestro entorno directo, las humedades en las casas, está. La gestión de humedad. El cambio climático, que va a generar movimientos de poblaciones migratorios brutales, como empieza a subir el nivel del agua. O sea, todo eso es un coste y está ahí y está repercutiendo en nuestro futuro, que lo sepáis. Lo que pasa es que como de momento vemos solamente las orejitas al lobo, parece que no pasa nada, pero cuando esto venga y se convierta en un problema real ya veremos a ver qué es lo que hacemos, el coste que nos está llevando todo esto. Alguna pregunta més teniu? Bueno, per últim, mireu la imatge, el que diem de la taula esta. Si vegem, en 1900 la població era d'uns 1.800 milions d'habitants de la població total, que és la suma del gris claret en el negre. I n'hi havia tan sols 200 milions de població urbana. Vegem que en el 2000, en la penúltima columna, hi havia uns 6.000 milions d'habitants en el planeta, dels quals la meitat era població urbana. I el que s'esperava per al 2050 és que d'uns 10.000 milions, perdona, sí, no, dels 10.000 milions, sí, hi haurien 7.500 de població urbana. És a dir, ja 3/4 parts de la població seria urbana. I, bueno, era una previsió de l'any 2000. No sé, ara estem... Sí, no? Pues, mireu, la concentració està ahí. I ara quan puja el nivell de l'aigua, possiblement siga més encara, perquè si els habitants de les zones del litoral tenen que anar a la ciutat, però bueno. Ja no hi ha ninguna pregunta? Sí? Vale.
Vicent Silvés, el promotor dels actes estos. Bueno, un de tots els promotors que som així. Jo volia animar-vos, perquè crec que a lo millor l'escenari que hem estat presentant hem intentat que fora molt divers per a que vegeu que hi ha moltes alternatives. ¿M'entiendes bien? Sí? Perfecto. Però és de veres que un poc l'horitzó en el que estem de sobreexplotació, de recursos, de superpoblació i tal, encara que o concentració puga ser més o menys real, ens puga preocupar i ens puga un poc ofuscar. Créixer i arribar a ser adults comporta assumir responsabilitats i això ens passa a tots i tots hem passat per ahí i vosaltres esteu passant i acabareu de créixer i decidireu a què us voleu dedicar. No vull que se n'aneu assustats, vull d'ací tot el contrari, vull que ho agafeu com un desafiament, vull dir, al final tots conforme hem crescut i hem triat una professió, hem decidit apostar i ser valentes i valents i ficar tot l'esforç que fa falta per a superar els problemes que tinguem. Al final, tots els problemes que s'han exposat avui així, que s'han de resoldre, són els ingredients que van a fer que la vostra professió siga interessant. Si resulta que hi haguera terreny de sobre, hi hagueren materials de sobre, seria molt de rotllo, no? Perquè realment seria molt fàcil construir i tot seria correcte. Vull dir, créixer implica assumir reptes i assumir dificultats. I segur que trieu la feina que trieu, que no és precís que siga aquesta, però ho sabreu fer i superareu el que se vos fiqui davant. Moltes gràcies per vindre avui. Li passa la paraula a Jordi, que és el que condueix l'acte. No, està molt bé. Bé, doncs moltes gràcies. Jo crec que ha estat un acte que se n'anireu d'ací i servirà per a alguna cosa, més que per a passar l'estona, estic realment convençut. I a mi personalment m'agrada molt veure aquesta joventut i aquestes ganes i aquesta empenta que teniu. I bé, com sempre s'ha dit, i està clar, vosaltres sou el futur. Nosaltres ja estem de capa caiguda, com qui diu. Estem així per a recolzar-vos tot el que necessiteu, però ànims i, com bé ha dit el pare de la criatura, que és Vicent, no tingueu cap dubte i agarreu-seu tot en ganes, responsabilitat i en optimisme, que és així. I ho podeu fer tot el que... Una cosa que teniu que tindre clara és que tot el que vos plantegeu es pot fer i ho podeu fer. Això tingueu cert. Estic convençut que cada un té els seus límits i per la mateixa raó no s'embarca en res que no estigui convençut que no ho pot fer. Per tant, tireu endavant i no tingueu per a res i ja per al futur. Moltes gràcies. Yo quería, ya por último, una pequeña cosita práctica para todas vosotras y vosotros. Quedaros con el nombre, nos buscáis por Instagram y si queréis venir a visitarnos en cualquier momento y participar en cualquier taller nuestro, nos contactáis y podéis venir gratuitamente, participar, estar en alguna jornada práctica con nosotros, visitar nuestras instalaciones o lo que sea, que estáis todas invitadas y todos, bueno, también los demás por supuesto, pero bueno, hay gente que hay que formar y que lo sepáis, sin problema ninguno, podéis referiros a esta jornada o a que me conocisteis aquí o lo que sea y podéis venir, sin problema, no estamos lejos, estamos a una horita de aquí. Molt bé, moltes gràcies.